Bienvenidos a un nuevo ciclo. En esta oportunidad, continuando con el tema de las categorías gramaticales, vamos a trabajar con los subtipos en los que se dividen estas categorías o llamadas también clases de palabras. Es decir, vamos a conocer los tipos de sustantivos que existen, los tipos de artículos, de adverbios, de verbos y así cada una de las 9 categorías que nosotros venimos estudiando desde el ciclo anterior. Esto lo vamos a conocer a través de una serie de diapositivas en las cuales vamos a poder disfrutar de las funciones que ejercen cada uno de ellos y los ejemplos. A continuación, las diapositivas. Las categorías gramaticales. La primera que vamos a conocer es el artículo, que es el que acompaña al sustantivo. También se conoce con el nombre de determinante, ya que este ayuda a determinar el género y el número en el sustantivo, es decir, si es singular o plural, si es femenino, masculino o neutro. Existen 3 tipos de artículo. Tenemos el artículo definido, que por ejemplo tenemos el, la, los, las. El indefinido, un, una, unas, unos. Y el neutro es aquello abstracto y el único que existe es lo. Allí podemos notar que están en singular y están en plural. Este siempre debe estar en concordancia con el sustantivo. Es decir, si el sustantivo es singular, el artículo también lo será. Si el sustantivo es femenino o masculino, el artículo debe corresponderse con él. El sustantivo. El sustantivo es una palabra que ayuda a nombrar o designar objetos, personas, animales, instituciones, incluso sentimientos. Ellos también obedecen al género y número, es decir, los podemos conseguir en singular, plural, en femenino, masculino y neutro. Entre ellos tenemos los sustantivos comunes que se utilizan para en general, nombres en general. Ahí tenemos 3 ejemplos. Los sustantivos propios que se utilizan para mencionar a personas, sus nombres propios, ya sean primeros nombres o apellidos, nombres de ciudades, de instituciones. Los sustantivos concretos que se utilizan para mencionar a aquellos objetos, personas o animales que pueden percibirse a través de los sentidos. Y los abstractos, que son aquellos en donde podemos conseguir las ideas, los pensamientos, entre otros. El adjetivo es una palabra que indica una cualidad o característica del sustantivo, por eso siempre lo acompaña. Entre ellos podemos conseguir los calificativos, que resaltan cualidades de ese sustantivo, los posesivos, que atribuyen una característica de pertenencia o de posesión, demostrativos, que mencionan algo que está próximo o que esté lejano al sustantivo del que se habla, los adjetivos demostrativos y los adjetivos determinantes, que son aquellos en donde se identifica el sustantivo en la oración, es una característica más. El adjetivo, al igual que el artículo, también debe estar en concordancia con el sustantivo en cuanto a género y a número, es decir, también debe estar en singular o en plural si el sustantivo lo está, y en femenino y masculino si lo está el sustantivo. El verbo es una palabra que se utiliza para indicar una acción, un proceso o un estado por el cual está ejerciendo o se está ejerciendo en el sujeto, que viene siendo el sustantivo. De acuerdo al sujeto del que se habla en la oración, podemos conseguir verbos personales y verbos impersonales. En el caso de los verbos personales es en donde podemos identificar al sujeto, sea una persona, un animal o un objeto, y en el caso de los verbos impersonales se le atribuyen a las acciones realizadas por la naturaleza. Ahí tenemos unos ejemplos de ellos. Los verbos también se clasifican de acuerdo a su conjugación y estos pueden ser regulares e irregulares. Los regulares vienen siendo aquellos que están en una forma general, que reciben el nombre de infinitivos y terminan en ar, er, ir. Tenemos un ejemplo, comer. Y los irregulares son aquellos en el cual se altera la raíz de ese verbo, es decir, de la palabra,
y termina siendo una conjugación en la cual muchas veces se irrumpe la raíz general o particular de esa palabra. Y tenemos un ejemplo de ello. El pronombre, que es aquella palabra en la cual se utiliza para sustituir un nombre o sustantivo que ya se ha hablado de él con anterioridad o que ha aparecido en un párrafo o un texto. Tenemos personal, los pronombres personales, lo tenemos en singular y en plural. Los tenemos posesivos, mío, mía, tuyos, tuyas, suyos, suyas. Los tenemos relativos, qué, quiénes, cuándo, cuándo. El adverbio es una palabra que se relaciona con la acción del verbo y esta indica la modalidad en la cual se cumple la acción o una característica específica que determina la acción. Entre ellos podemos conseguir el adverbio de lugar, que indica el espacio donde se realiza la acción, de tiempo, que indica la temporalidad o el tiempo en el que fueron transcurridas o se van a transcurrir las acciones, el modo, que viene siendo la manera en que se realizó la acción, la cantidad o grado, que su misma palabra lo indica, adverbio de cantidad, adverbio de afirmación, que tiene que ver con afirmar una acción que se está realizando, y adverbio de negación para realizar lo que su misma palabra dice, negarlo. Las preposiciones son tipos de palabras que relacionan dos palabras o también oraciones. Ellas no varían y no tienen ni género ni número definido. Y tenemos todas estas palabras, este grupo de palabras que está allí ordenado alfabéticamente, son preposiciones. Por lo general cumplen la función de coordinar y estas crean una serie de dependencias entre la que está antes y la que está después de ella. La conjunción, al igual que la preposición, relaciona dos o más palabras entre sí o dos oraciones. Sin embargo, tiene un significado más amplio que la preposición. Por sí sola, esas palabras tienen un significado y estas pueden ser coordinantes. Y tenemos un ejemplo, subordinada, que crean una dependencia, y conjuntiva, que ejercen una función de conjunción, como dice allí, es decir, de preposición. Por último tenemos las interjecciones, que indican estados de ánimo o situaciones emotivas. Son características de los países de habla latina, en donde podemos conseguir las impropias, que son aquellas que proceden de palabras como verbos, y tenemos ejemplos, y de locuciones interjectivas, en donde hay más de una palabra, ya que funcionan como grupo y tienen un significado diferente dependiendo del país en donde se utilizan.